Ya pasó 1 minuto de las 10 de la mañana, 12 grados la temperatura en Montevideo, llueve, se levantó viento, pero no hay alertas vigentes. Lo que sí ya está en librerías es esta nueva publicación, Mañana es tarde 2, en busca del puma y otras especies amenazadas en Uruguay. Y por eso nos proponemos conocer un poco más acerca de este nuevo libro con sus autores, con algunos de ellos, con Martín Otegi, que es periodista y escritor, y Leo Lagos, músico, humorista, realizador audiovisual y divulgador. Me interesa ese aspecto de 3 Homo sapiens con culpa que salieron a recorrer el país en busca de estas especies. ¿Qué pasó? Bienvenidos. Bueno, es una historia, muchas gracias, antes que nada. Es una historia larga, porque el tema de la culpa y los Homo sapiens con los animales la podemos, digamos, podemos llevar miles de años Es atrás. el punto disparador de tanta investigación. Nosotros acumulamos, digamos, la culpa de mucha gente antes de nosotros y decidimos transmitirla en este libro, que además es un segundo libro, porque ya habíamos hecho un primer libro hace unos años, que es esto de, bueno, salir un poco a visitar el terreno uruguayo, el territorio uruguayo, y ver qué estaba sucediendo con algunos de los animales que viven acá, que al igual que en otras partes del mundo tienen muchas amenazas, algunos están en peligro de extinción, otros se están empezando a complicar, así que la culpa viene por ese lado, por el lado de decir, bueno, en realidad los responsables de que estos animales tengan la mayoría de los problemas que tienen somos los seres humanos. Y dijimos, bueno, nos hacemos cargo nosotros por lo menos de los que nos tocan, es así. También hay otra culpa que es un poco las desventuras que Martínez, como el protagonista, él narra en primera persona el libro. A él le interesaban ver todos estos animales, pero a diferencia de lo que nos cuentan los documentales de fauna, ¿no? Que son todos primeros planos, en los documentales, no sé, vas a ver un tigre y aparece el tigre. Encontrar la fauna es bastante más difícil, entonces el libro tiene otro condimento que es el de qué pasa cuando alguien de Montevideo interesado en estos temas, gente que no tiene ninguna experiencia en la naturaleza, digamos, quiere ver un animal de estos que encima hay pocos y están amenazados. Y lo que suele suceder es que no los encontrás, porque los animales no son tontos, no se dejan ver por los seres humanos, porque, bueno, los venimos acorralando hace bastantes siglos. Entonces el libro también tiene esa otra culpa o esa torpeza, si se quiere, en el sentido, no sé, de Mr. Bean o de Magoo, de una persona que ama la naturaleza, ama a esos animales, los quiere ir a ver y se da cuenta que no es tan fácil. Que la vida no es un documental de David Attenborough o de la BBC donde todo está ahí al alcance de un super zoom. Exacto. Y que es la experiencia real que podemos llegar a tener cualquier persona común y corriente. Hay un gato, por ejemplo, el margay, es precioso de ver, pero las chances de cruzarte con uno a lo largo de tu vida son escasas. Y la paciencia que hay que tener. Incluso nosotros No abandonar esa búsqueda. fuimos con un biólogo, lo quisimos ver y no lo logramos. Entonces, es difícil a veces ver a los animales, pero están ahí, están aguantando pese a que los estamos cercando. Sí, me parece interesante esta mirada del humor, ¿no? Porque hay culpa, hay un poco de dolor de reconocer que especies tan importantes no están, de que las zonas donde viven son cada vez más chicas, menos adecuadas para ellos. Pero bueno, de todas maneras, esa narrativa desde el humor está en el libro, ¿no? Con diálogos entre ustedes o cosas que le pasaron, por ejemplo, como esto, ¿no? Que no es tan fácil encontrarse con los animales. Sí, lo divertido a mis compañeros era hacerme sufrir a mí, ponerme ahí, primero ponerme a juntar si había caca de un animal donde sea, yo la tenía que juntar. Hay varias, sí. Ponerme bajo lluvia, meterme en arroyos, todo lo que pudieran hacer. ¿Te gusta? Vos que querías ver los animales. Claro, me dijeron, esto es ver animales. Y sos el experto en el tema, anda ahí. Básicamente lo que hicieron fue tirarme ahí y ver si terminaba yo más amenazado que los propios animales, que fue lo que ocurrió 2 o 3 veces. Pero más allá de que sí es verdad lo que decía Leo, que la narración está en primera persona, creo que es como una aventura colectiva y que sí tiene esto del humor un poco para alivianar o para matizar esta historia, que es una historia trágica en realidad, porque la verdad que es que cuando nos pusimos a hacer la lista de animales, dijimos, vamos a hacer una lista de especies amenazadas y vamos a salir a buscarlas por el país. En mi optimismo del comienzo, decir, voy a salir a ver y los margáis y los tamanduás van a cruzar enfrente de mí, cosa que no ocurrió, por supuesto. Pero a la hora de hacer esta lista nos dimos cuenta que si queríamos hacer una lista real de todas las especies amenazadas que había, teníamos que hacer los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, de 600, 700 páginas cada uno, porque era una lista increíble, era más cerca de la mitad de los mamíferos del Uruguay, 1/3 de las especies que tenemos registradas, es decir,
es un montón, son un montón de animales. Y por eso que tuvimos que hacer una selección y decir, bueno, ¿qué buscamos? Lo más carismático, lo que pueda ser representativo de varios grupos de animales. ¿Cuál fue el criterio? Yo Claro. vi animales que nunca había visto, nombres que no conocía, les digo la verdad. Bueno, lo que me sucedió hace unos años era darme cuenta de que yo no conocía muchos de estos animales y decir, ¿cómo es posible que estos animales sean tan increíbles, tan llamativos? Y que a mí, que me interesa más el tema de la fauna y soy una persona curiosa, no los hubiera conocido. Básicamente eso fue lo que... es parte de esa experiencia la que queremos transmitir al lector, es maravillarse, tener esa sensación de maravilla de que tenemos esos animales, están ahí, y de que necesitamos, para conservarlos obviamente necesitamos conocer más sobre ellos. Y además de la fauna que está en extinción, hay otra especie que también está muy amenazada y es muy escasa en el país, que son los investigadores que investigan estos animales, que están... Las amenazas son otras, capaz que no es el cambio del uso del suelo, pero Sí. las retribuciones y todas esas cosas. Ahora que se está votando la rendición de cuentas, por ejemplo. Bueno, iba a decir que como al final, ¿no? Esa sección, ¿qué requiere para su vida? Financiación, en este caso. Exacto, porque hay investigadores, investigadoras que estudian algunos animales increíbles, de esos que uno apenas sabía que existían en Uruguay, ¿no? Porque pasa también esa cosa como los documentales. Los documentales de fauna son tan caros de hacer por esto de que los animales no están, entonces requieren equipos que están meses en un lugar apartado hasta que logran esas tomas magníficas. Tendemos a reconocer más la fauna de otras partes que la que está en nuestro país. Entonces, bueno, acá hay animales que son realmente raros y hay unos animales más raros todavía que son los científicos y las científicas, que incluso los estudian. Entonces, un poco la idea del libro es hacer llegar ese conocimiento de una fauna que está ahí, que capaz que el día que te enterás que existe, en realidad ese bicho ya estaba corriendo cierta amenaza de extinción, capaz que dentro de 20, 30 años es más difícil verlo, por lo menos en Uruguay. Y a la vez que hay un grupo de gente que es muy interesada en eso, que los está estudiando, y aún así no los conocemos, ¿no? No sabemos cuántos pumas hay en Uruguay, es imposible saberlo. Y con nuestra suerte fuimos, por ejemplo, al lugar donde se filmó un puma, un lugar donde sabíamos que estaba un puma, estuvimos 3 días en el lugar y no lo vimos. O sea, lo pudimos registrar en cámaras, pero en cámaras que no estábamos nosotros ahí. Las Si no, cámaras trampa. No nosotros las cámaras, sino que las cámaras trampa, eso aparece en el libro, está el relato, toda la parte esa del puma está bien, estoy spoileando, pero eso está muy bien, pero es cierto, no es que uno está ahí, va a estar 2 días y va a aparecer el puma con toda tranquilidad enfrente y va a poder registrar eso. Parte de esa frustración está, digamos, contenida en el libro, pero debo decir que tenemos un porcentaje no tan malo. Sí, este segundo libro no fue mal, porque para que al libro le vaya bien, a Martín le tiene que ir mal. Cuanto más desgracias viva él, mejor. Entonces, su frustración de no poder encontrar es algo que le hace bien al relato del libro. Pero en este segundo libro, yo diría que más del tipo el 60-70% de los animales que fuimos a buscar los encontramos. Fue muy frustrante, porque nosotros queremos que Martín no los vea, que no los encuentre, Pobre porque eso hace Martín, que el no. relato sea mucho más vibrante. Hablando de relatos y de situaciones que han ido contando, ¿no? En esta entrevista, hay una situación Perdón puntual. que interrumpa, May, pero ahí te estamos viendo agazapado. Exacto, sí, haciendo la técnica Darwin, esto es lo que hizo Darwin para acercarse a los venados de campo. Darwin no pasaba tanta vergüenza como yo, no tenía una cámara registrándolo, pero debo decir que algunas de las técnicas que usaba Darwin funcionan, nos acercamos bastante a los venados de campo. Pero perdón, te interrumpí. Hablaba de la situación de este esquivo roedor que casi genera un conflicto diplomático y que me parece muy interesante, por lo menos contar algo, que después vayan a buscar el libro y lo terminen de conocer. Es un ratón increíble que se le llama rata o ratoncito de hocico ferruginio, porque su característica distintiva es que tiene una nariz como si lo hubiera hundido en pimentón, una nariz bastante naranja, que es uno de los mamíferos más raros que hay en Sudamérica, uno de los roedores más raros seguro, y está muy amenazado. Existe solo en Uruguay una partecita en Brasil está como en retroceso, y Uruguay es como el lugar más importante que tiene en cuanto a registros. Y la verdad que hicimos todo para ver este animal. Llevamos cámaras térmicas, que son las cámaras que permiten detectar calor. Entonces vos, si no ves al bicho porque está oscuro, lo podés registrar, ves como una bolita de calor a través de la cámara térmica. Hicimos eso, hicimos una cantidad junto con la especialista, que es la bióloga Alexandra Cravino, un montón de nidos que pueden usar, que son parecidos a los nidos de aves. Tuvimos 3 o 4 días, íbamos a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. El bicho no se dejaba ver de ninguna manera. Lo detectamos con la cámara térmica, nos subimos a un árbol, lo queríamos ver y estaba ahí para la cámara térmica y nosotros no lo podíamos ver. Era increíble. Luego investigando, porque es una de las cosas que hacemos nosotros, además de ir a campo, decir, bueno, vamos a investigar qué se sabe de este libro, vamos a bucear en papers, libros.
descubrimos que la verdad que ese ratoncito había fascinado a mucha otra gente antes de nosotros, por supuesto, y había creado más de un lío. O sea, por ejemplo, Bas Ferreira, el famoso zoólogo Bas Ferreira, había encontrado uno en su momento, había logrado capturar y tenerlos como para muestra, y era un bicho tan raro que se lo habían pedido de otro museo, un museo de Chicago. Él lo mandó, nunca se lo devolvieron porque estuvieron tan interesados en el bicho que nunca se lo devolvieron, y llegó con un militar hasta el museo, con un militar que conocía al estadounidense, para pedir que se lo devolvieran. Y el militar amenazó con un lío diplomático para Uruguay si no le devolvían el ejemplar que tenía ahí para poder seguirlo estudiando. Se lo llevaron, se lo devolvieron finalmente, y cuando estaban como a 2 horas, ya se habían ido en tren y estaban a 2 horas, lo abrieron y descubrieron que le habían sacado toda la mandíbula para seguir estudiando, y ni siquiera le habían devuelto el ejemplar entero. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, y después supimos también que había habido una expedición de la militar de Estados Unidos buscando roedores en Uruguay, que había pasado no sé cuántos días para encontrar este roedor y había puesto 300 trampas y había encontrado creo que 1 o 2 ejemplares nomás. Digamos, bueno, estamos ante a un rival de cuidado. Es decir, no es cualquier bichito o un roedor, es un bicho esquivo y que se las ingenia para pasar inadvertido y puede crear todos estos líos. O sea que algo interesante este bicho tiene. ¿Qué se sabe de la población? O sea, ¿están amenazados porque la población es muy pequeña, están con dificultades para reproducirse? Bueno, no encuentran hábitat, ¿no?, para hacerlo. El principal problema es ese. En Uruguay tenemos cerca de un 5% de bosques, o menos de un 5%, vos, Leo, corregime cualquier cosa si me equivoco, y es un roedor arborícola, exclusivamente arborícola. Entonces los lugares que tienen para vivir son muy pequeños y están circundados por agricultura, forestación, es decir, el avance de lo que es la frontera humana. Tienen un poquito de lugar, pero también pasa esto de no saber muchas veces cuántos hay. Es decir. Y además, a veces otro criterio que hay para decir que un animal está amenazado es que sea muy endémico de un lugar. Un animal que vive solamente en una región de Uruguay y en una pequeña porción de Brasil es mucho más susceptible a cambios que puedan darse en esos ambientes que, por ejemplo, el puma, que si bien el puma en Uruguay hay muy pocos ejemplares, está muy amenazado, es un animal que se encuentra desde el norte de América hasta el sur, o sea, está en la Patagonia, en Chile, pero en Estados Unidos y hasta en Canadá. Entonces, si bien el puma en Uruguay está amenazado, es un animal que tiene una distribución muy grande, lo que permite pensar que pequeños cambios que haya en algunos países no comprometen a toda la especie. Cuando vos tenés un animal que vive en un único lugar, y encima en ese lugar no hay muchas políticas de protección a la fauna. Por ejemplo, ahora hay una ley de delitos ambientales que sanciona cuando alguien caza un animal, pero adentro del área protegida. El área protegida es el 1% de la superficie del Uruguay. Quiere decir que la sanción aplica en un 1% del territorio. Es casi una ley, imagínense una ley de asesinatos. El Estado de Uruguay va a perseguir a aquellas personas que asesinen solo en la calle 18 de julio. No, es ridículo. Bueno, este tipo de ridiculeces la hacen nuestros legisladores, pero bueno, ellos parece que duermen tranquilos y encuentran formas de conciliar el sueño cuando hacen estas cosas. Pero claro, ¿qué pasa cuando tenés un animal que vive en un lugar muy pequeño, donde no hay ningún tipo de protección y donde el valor principal de la tierra en Uruguay es el uso que le haga la propiedad privada? Entonces estamos en un problema, todos estos bichos están en un problema. Esta es la segunda etapa de un trabajo que comenzaron hace un tiempo ya. ¿En qué periodo se hizo este y el anterior? Porque ahora va la pregunta que les quiero hacer. Bien, el anterior fue a lo largo de 2016, si no me equivoco, y este fue a lo largo del 2022. O sea que tenemos un periodo pre-pandemia y uno post-pandemia. Exacto. ¿Hubo algún impacto, alguna diferencia que notaron entre un momento y el otro? Porque a lo largo del mundo, las noticias que se recorrían... No eso, pero de repente había lugares en otras partes del mundo donde no se veían determinados animales que en un momento circulaban por las carreteras. Por eso, capaz que notaron alguna diferencia. No llegamos, lo que pasa al periodo, nosotros no estuvimos en la parte del periodo de pandemia. Ya había pasado, entonces, más allá de que creo que no hubiera sido, digamos, algo que los lugares que vamos nosotros no hubiéramos notado, me parece, diferencias. Entonces, me da la impresión de que en ese caso no cambió nada. Podemos decir que fracasamos por igual en esto de encontrar los animales. No, en este te fue mejor. No, esto fue un poco mejor, pero era tan difícil verlos en la segunda etapa como en la primera etapa. La pandemia en eso creo que no modificó nada. Me parece que no tenía ahí incidencia. Y lo que pasa es que Uruguay es uno de los países con una de las menores densidades de población en su territorio. Entonces, para muchos bichos hay grandes partes de Uruguay que es como que la pandemia hubiera estado siempre, o sea, no caminan muchos seres humanos. Tal cual. Pero tenemos mucho suelo modificado sin gente. Y eso es lo que
es un problema para Ya tenemos que cerrar. ¿Dónde se encuentra el libro? Quiero decir que me costó unos minutos como agarrarle la onda al libro, porque dije, pero esto era de animales y veo que hay diálogos, ¿no? No sé. Hay voces, ¿no? Y ahora, la verdad, o sea, después que lo recorrí, me doy cuenta que está muy bueno, que tiene varios niveles, el nivel de la anécdota, de lo jocoso, el nivel de la alerta, pero también información muy interesante que está disponible, y además el conocimiento de animales que yo no sabía que existían. Por ejemplo, no quiero decir que yo sepa mucho sobre esto, ¿no? Pero... No, bueno, pero es lo que pasa comúnmente con muchísimas personas. Eso está bueno lo que decís. Primero se consigue, está en librería ya, se puede conseguir perfectamente. Nosotros, guías de campo en Uruguay, guías que tengan listas de animales, hay muchas y muy buenas además. Nosotros lo que intentamos hacer fue algo distinto, que es, si bien tiene 32 páginas a color y te muestra las principales características de los animales que buscamos, pretende ser un tipo de libro que sí que no hay en Uruguay, que es un libro de crónicas, en lo que es tan importante lo que cuenta sobre los animales y el cómo lo cuenta. Es decir, es una aventura, es una experiencia literaria y no es simplemente una suma de datos científicos. Busca trasladar al lector a los lugares a los que fuimos nosotros, contarles un poco esta experiencia de salir a buscar animales, y también lo otro que es importante, seguro, es tener la información. O sea que en ese sentido sí, me parece que el que se sumerja en este libro se va a sumergir no solo en datos, sino en una experiencia de tipo más literaria. Bien, Martín. Que les quedó muy bien. Bueno, muchas gracias No, por acompañarnos, por contarnos un poco más acerca de Mañana es tarde 2 en busca de puma, del puma y otras especies amenazadas en nuestro país. Muy interesante, y el adelanto estuvo aquí en Arriba Gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.